El 7 de septiembre de 2022 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, fijando su entrada en vigor a los 30 días siguientes a su publicación, es decir, a partir del 7 de octubre de 2022. Antes de introducirnos en los detalles más importantes de esta nueva ley y sus efectos en nuestro Código Penal, es necesario conocer qué es el Convenio de Estambul y sus consecuencias para los Estados firmantes. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul, es una convención del Consejo de Europa que tiene como objetivo la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Se presentó en Estambul en 2011 y está en vigor en Europa desde el 1 de agosto de 2014. La importancia del convenio radica en que supone el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y la violencia doméstica y es el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos, estableciendo una tolerancia cero con respecto a la violencia hacia la mujer. La violencia contra la mujer se reconoce en el convenio como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada. Los fundamentos de este convenio son los siguientes: prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores, sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa, destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil, la recogida de datos estadísticos de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer. El convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer, como por ejemplo la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Como consecuencia del Convenio de Estambul, los países que lo hubieran ratificado debían adaptar entonces sus legislaciones a los compromisos asumidos en dicho instrumento, lo que implica la modificación de tipos penales existentes y la incorporación de otros nuevos. Vamos a abordar a continuación las principales novedades que introduce en nuestro ordenamiento jurídico la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La medida más relevante de esta norma implica la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona, en la línea de las obligaciones asumidas desde que se ratificó en 2014 el Convenio de Estambul. Conforme a la nueva redacción del artículo 178 del Código Penal, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Este nuevo criterio representa un cambio radical para ambos tipos penales, ya que debemos recordar que hasta ahora la distinción se basaba en la existencia o no del elemento de la violencia o intimidación. También se introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual la denominada sumisión química o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima. Igualmente, y en la línea con las previsiones del Convenio de Estambul, se introduce la circunstancia agravante específica de género en estos delitos. Se penaliza también el acoso callejero, definido como aquel en que incurre quien se dirija a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que crean a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad, al que se le pondrán imponer penas de localización permanente, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, trabajos en beneficio de la comunidad o multa. Otra novedad es la agravación de la pena para agresiones sexuales a menores de 16 años, que podrá llegar hasta los 15 años de prisión. Para el caso de agresiones sexuales a mayores de 16 años, las penas oscilarán entre los 2 a 8 años y los 7 a 15 años para el caso de violaciones, cuando concurran las circunstancias del artículo 180 del Código Penal. Asimismo, entre las conductas con impacto en la vida sexual se consideran violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.
Se presta especial atención a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida y la infantil en todo caso, y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos. Por último, se reforman otros preceptos del Código Penal, como son los relacionados con la responsabilidad de las personas jurídicas y la suspensión de la ejecución de penas en los delitos de violencia contra la mujer. Mediante esta ley se modifica también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se presenta como un cambio relevante la incorporación de la figura de la revocación de la renuncia de la acción civil cuando los efectos del delito fueran más graves de lo previsto inicialmente, lo que es habitual en los delitos contra la libertad sexual. La disposición final sexta modifica el artículo 31 bis de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social para evitar la incoación del expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual que denuncien su situación, como ya ocurre en el caso de víctimas de violencia de género. A pesar de que, como hemos visto, la nueva ley modifica diversos tipos penales de naturaleza sexual y elimina el concepto jurídico de abuso sexual conocido hasta el momento, debemos saber que existen razones para seguir estudiándolos, ya que por una parte se seguirán aplicando durante años y por otra resulta relevante comprender el origen de la nueva norma vigente. La irretroactividad es un concepto propio de la teoría general del derecho, íntimamente relacionada con la propia eficacia de las normas y puede ser definida como la imposibilidad de extender los efectos derivados de una ley a las relaciones jurídicas existentes antes de su entrada en vigor. El mero transcurso del tiempo tiene una influencia decisiva en el derecho, pues las normas nacen con una vocación de permanencia transitoria, en la medida que el ordenamiento jurídico debe evolucionar para adaptarse y dar respuesta a nuevas situaciones jurídicas antes desconocidas. Los dos momentos trascendentales en la vida de una norma son precisamente los de su entrada en vigor, inicio de su vigencia y su derogación, como fin de la misma. El principio de irretroactividad supone el mantenimiento del orden jurídico vigente antes de la entrada en vigor de la nueva normativa frente al principio de retroactividad, que determina la vigencia de la ley nueva sobre las relaciones nacidas al amparo de la anterior regulación. Aunque existen excepciones a la regla de la ley penal en el tiempo que permite la retroactividad, en los casos que estamos estudiando tenemos que saber que todos los hechos sucedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022 serán juzgados bajo la ley vigente hasta ese momento, por lo que dada la gravedad de este tipo de delitos, durante muchos años veremos que en los tribunales convivirá la aplicación de ambas normas penales, lo cual nos lleva a la necesidad de seguir estudiando su funcionamiento. La otra cuestión no menos importante es que para comprender los cambios que se han introducido mediante la nueva ley, por ejemplo en materia de consentimiento en el tipo penal de agresión sexual, resulta fundamental saber cuál era el modelo anterior al vigente, ya que representa un cambio muy profundo que debemos comprender jurídicamente y con el tiempo observar su acogida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En resumen, durante los próximos meses seguiremos estudiando la legislación penal derogada, pero nos iremos introduciendo en la nueva norma vigente y cuando el sistema legal cuente ya con doctrina y jurisprudencia suficientes, abordaremos en mayor profundidad la nueva regulación, dejando gradualmente a la anterior en un segundo plano.